Buenas tardes para toda la comunidad que está en estos momentos escuchándonos, que empieza a llegar a nuestro canal y que toma nota de la discusión que hoy vamos a empezar a entablar con todos y todas ustedes. Iniciamos con la noticia bastante extraña por todo lo que mueve en un lado y otro de nuestra actualidad colombiana, en la que el señor ministro de Defensa acaba de fallecer, y quiero saltar un montón de asuntos citando a el escritor uruguayo Benedetti, en el que menciona que la muerte de un tirano debe ser llorada por sus iguales. No siendo más, avanzamos en nuestro camino que hemos empezado a desarrollar hoy, en el que tendremos a un invitado bastante interesante que se ha movido por toda la escena del periodismo narrativo y que se ha esforzado bastante en teorizar, en mostrarnos cuáles son esos trucos que tiene para acercarnos a una información puntual, correcta, eficaz. Así que tenemos que empezar a preguntarnos qué es eso del periodismo narrativo, quién es Roberto Herscher, cuál es la importancia de las pautas que nos va a compartir sobre las 5W, que en su libro ve cómo ha sido manoseada por diferentes profesores, estudiantes que se acercan a ella con unas lecturas equívocas o quizá muy cercanas a contextos distintos que hacen pues que su verdadera intención termine siendo desdibujada, ¿no? Ahora vamos a darle paso al periodismo narrativo. Vamos a sentarnos a discutir sobre el concepto de periodismo narrativo y a qué quiere apuntarle. De qué modo Roberto Herscher nos habla de la importancia de un periodismo que esté comprometido en la tarea de informar y que no intente en ningún instante perder ese rumbo y mentir. El periodismo narrativo se alimenta de la verdad. Así que empecemos entonces a desglosar ese concepto. Entendemos por periodismo narrativo a aquella técnica que tiene en su devenir, como lo mencionamos, no inventar nada, porque este periodismo está presente con el compromiso de informar, y es narrativo porque busca contar historias. Roberto en su texto era muy claro al darnos como pauta, a modo de consejo, que la forma más linda y puntual para acercar a las personas a la información completa es narrar los hechos a modo de historia, hacerlas entretenidas para los lectores y con tal grado de profundidad que se conviertan en un reflejo de su época. La narración fundamenta esa estructura en las acciones, en los verbos, y es perfectamente compatible con la descripción, pues está con los adjetivos y los sustantivos que empiezan a florecer en cada uno de los párrafos que se escriben, pues le brinda fuerza y empieza a situarnos con personajes, características que van a empezar a enredarnos a lugares, sitios en los que se ha desarrollado un hecho. Narrar es detallar las acciones de un personaje o de unos personajes en un lugar determinado. Una buena narración no puede abstraerse del contexto. Eso lo tiene claro el periodista narrativo y lo aprendió de las pautas que Roberto en su libro ha compartido con nosotros.
Entonces, para esta definición del periodismo narrativo es útil acudir a los conceptos de escritor y periodista, y obviamente la voz de Roberto es fundamental, en el que en su obra nos recuerda con citas de grandes escritores del momento y de épocas anteriores, cómo escribir le da una suerte a los hombres distintas en momentos esenciales. Entonces, esto va empezando que todos los días los mejores diarios del mundo se están librando del viejo corset que obligaba a dar una noticia obedeciendo al mandato de responder en la primera línea o en las 6 primeras líneas esas preguntas famosas y que en el colegio a muchos de ustedes les enseñaron bajo el rótulo pues de las 5W o las 5W. Esas que en nuestro idioma, en nuestra lengua, se traducirían en el qué, quién, dónde, cuándo, cómo y por qué. Ese viejo mandato del que Herschel trata pues de mostrarnos que así lo quieran ver como viejo, debe tener un respeto sacro por la pirámide invertida que fue impuesta hace un siglo, cuando los diarios se componían con plomo y antimonio y había que cortar en cualquier párrafo para dar cabida a la publicidad de última hora. Estas 5W en su texto son problematizadas porque las distintas lecturas y los contextos de las personas que se acercan a ella intentan desviar ese objetivo primordial del periodismo, que es la verdad. ¿Cómo contamos la verdad, no? Una pregunta bien interesante para lo que viene en el trabajo que se está desarrollando, en el que ustedes como escritores empiezan a hacerse un montón de preguntas y a tener una cantidad de dudas que van a nutrir su trabajo y que no pueden convertirse en un asunto que les cause trabas y problemas para sacar a flote su crónica. Entonces, siguiendo con ese concepto del periodismo narrativo, hay que colocarlo en una contraposición al periodismo informativo, porque este puede jugar con la curiosidad del lector y guardar información, esconderla para mantener la atención narrativa, y comparte muchos ingredientes formales con la literatura. Así que al examinar reportajes escritos por muchos periodistas, encontramos que hay muchos procedimientos narrativos que han sido propios de la literatura, en especial de la novela realista, tales como el uso de la voz personal, el empleo de punto de vista, la construcción del relato, escena por escena, y el registro relatista del diálogo. Por eso es importante reconocer allí la patente en 1973 de Woolf, quien patenta ese término de nuevo periodismo, ¿no? Pero que luego de muchos años, en 1996, se rebautiza como periodismo literario o el arte del reportaje personal por Norman Sims. Entonces, estos elementos que se comparten entre el periodismo narrativo y el periodismo informativo son indiscutibles. Esos mismos recursos lingüísticos han sido parte del lenguaje en general, del diálogo de la gente en la calle. Por eso el periodismo narrativo también reconstruye el lenguaje callejero y nos da una idea de cómo habla la gente en una calle de Bogotá en una época determinada, y termina siendo una estrategia que hace parte de la idea de dejar testimonio, de retratar un momento de la historia del país,
de la historia personal, de la historia de todos. Siguiendo con la discusión del periodismo narrativo y dando otros conceptos, vamos a mencionar al periodista Carlos Sánchez Ocampo, citado también por Hercher, quien define muy claro el periodismo. Él hace una pregunta y dice: ¿a qué sabe el periodismo? Periodismo y literatura son parientes, viven en la misma casa del lenguaje como inquilinos y pagan alquiler con la misma moneda, la escritura. Es evidente en esta idea que todo puede ser narrado, contado, construido con palabras escritas. Sánchez Ocampo remata con una frase contundente y es la siguiente: el periodismo y la literatura, aunque son inquilinos en la casa del lenguaje, tiene cada uno sus propias habitaciones y rutinas, y el periodismo también tiene habitaciones con vistas al mar. Esas habitaciones con vistas al mar que nos menciona Sánchez no pueden ser otras cosas que construcciones pensadas, decantadas, elaboraciones estéticas, reflejos de época, trazos artísticos con los que se refiere para que un texto pueda considerarse dentro del periodismo narrativo. Ese periodismo que narra, que destaca las acciones y las descripciones, que busca unos protagonistas de las historias, que intenta captarlos en sus escenarios naturales y retratarlos de una forma completa. En esa búsqueda hay un componente subjetivo que humaniza la noticia, que busca las historias en la fuente directa. Una de las premisas que aplicó con éxito Joseph Pulitzer y que Herset también nos menciona en su obra, ¿no? Entonces hay que entender que en esa búsqueda subjetiva, en esa humanización de la noticia, una estrategia que se emplea y que también nos rescata a Roberto y se da en Argentina fue la manera de vivir la escritura cercana a la gente. Una forma de vida que le trajo problemas con la crítica porque lo hacía un oponente a la realidad de ese país, ¿no? ¿Por qué? Porque trascendía lo evidente y hacía que se entendiera lo que estaba intentando demostrar en sus temáticas. Que la ropa de los enamorados que se besan bajo la lluvia, en las bancas mojadas, se impermeabiliza. Esta figura es bastante particular porque va a desarrollarse más adelante con una de las preguntas de las 5W, en la que cuando vamos a referirnos a el dónde, hay que tener en cuenta allí un montón de detalles que se van a salir del papel y el lápiz y van a involucrar nuestros sentidos. Es esa forma en que lo que estamos escribiendo tiene que materializarse, en que la realidad no se queda solamente en los grafemas, sino que empieza a construirse, empieza a recrear los escenarios en los que el lector va a ir avanzando en cada una de las líneas de nuestro texto. En nuestro país, José Antonio Osorio es sensible frente al drama de los mineros y de los campesinos que llegan a la ciudad en busca de trabajo, de los miserables que viven en los barrios marginales, de los borrachos que caminan zigzagueantes por la calle, de los locos que le cuentan historias inverosímiles, de los perros a los que pretende darles voz, y todo hace parte de una estrategia estética, de su vocación en la vida, de ese tratar de darle voz a lo que no lo ha tenido y es coherente con lo que mencionó. En este punto es bien interesante pues asumir que lo único que el hombre realmente entiende, lo único que de veras conserva en la memoria son los relatos. Esta es una idea que Osorio Lizarazo entendía
y que asumía que las noticias pueden olvidarse muy rápido, es algo que también nos va a desplegar de otra forma, Roberto, cuando empecemos a trabajar en las 5W, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver cómo una buena historia, una buena narración sí permanece en la memoria y no termina escapándose a la inmediatez de los medios de comunicación, de las redes sociales y de la aldea virtual en la que nos encontramos hoy. Entonces, podemos empezar a concluir que el periodismo narrativo para los escritores verdaderos, ese periodismo nunca es un mero modo de ganarse la vida, sino un recurso providencial para ganar la vida. En cada una de las crónicas que leemos, que ustedes van a escribir, que estamos aprendiendo a escribir, van a ver muchos detalles, van a encontrarse manos de muchos maestros de la literatura latinoamericana y vamos a empezar a entender cuál es ese compromiso propio de ir tan a fondo como en cada uno de esos libros decisivos para nuestra vida. Entonces, nos vamos a aproximar a eso que habían entendido antes tanto que entendió Roberto, y es que si se traiciona la palabra en la más anónima de los detalles y las pesquisas de la prensa, estaremos traicionando a lo mejor de sí mismo, ¿sí? Un hombre no puede vivirse entre el poeta que busca la expresión justa de 9 a 12 de la noche y el reportero indolente que deja caer las palabras sobre la mesa de redacción como si fueran granos de maíz. El compromiso con la palabra es a tiempo completo, a vida completa. El periodismo no es una camisa que uno se ponga encima a la hora de ir al trabajo. Es algo que duerme con nosotros, que respira y ama con nuestras mismas vísceras y nuestros mismos sentimientos. Citaba Osorio a Martínez y venía a mí en uno de los tantos textos que intenté preparar para discutir este asunto del periodismo narrativo. Ahora ya después de tantos conceptos, de tantas menciones, de acercarnos a esa lectura de nuestro autor invitado, es importante asumir antes de hablar de las 5W que para Roberto Herscher el término de las 5 lo inventaron los periodistas norteamericanos, pero su facilidad para ser entendido y aplicado lo difundió por el mundo y mucho más allá de su oficio, pues todo lo que llega a parecer esencial para el lector, ¿no? Un artículo periodístico debe responder a 5 preguntas básicas, nos aclara y repite Roberto, y van a ser pues las que ya hemos mencionado varias veces: el qué, quién, cuándo, dónde, por qué. Ese va a ser pues el tema que discutiremos luego de la pausa, así que estaremos muy pronto discutiéndolo. Bueno, regresamos de esa pausa necesaria para continuar con esta temática que nos va a abrir el apetito, que nos va a dar muchísimas herramientas y que va a entregarnos un número considerable de citas de nuestro autor para seguir discutiendo las 5W. Para Roberto son un mapa excelente para saber qué tenemos que incluir en nuestro texto y qué tenemos ya y qué nos falta para lograr
pues acercar a la información real, cómo vamos a reflejar y cómo se logra desde allí que un hecho noticioso que acaba de ocurrir no se quede en solo un anuncio y que se mantenga por un tiempo considerable y se ajuste a la denuncia ciudadana, tan vital en estos tiempos de represión. Así que una de las citas que nos tiene Roberto en el documento es de Melvin Mencher, en la que habla de un pequeño manual que contenía un montón de páginas en blanco. Quizás le habrá producido asombro a Roberto, curiosidad, porque en las primeras páginas tenía un checklist, ¿no? Entonces, en ese manual iban a encontrar unas preguntas básicas que no se podían olvidar en cualquier situación que se fuera pues a relatar, a contar, a informar. Allí es donde Roberto habla de que muchos profesores y maestros explican que lo primero que tiene que hacer el intrépido que se anime a sumergirse en el periodismo narrativo es olvidarse de una vez y para siempre de la pirámide invertida y las 5 Ws, o Ws, o Vs, como se llame en cada país. Él nos cuenta que una vez empezó su tarea de dar clases sobre periodismo narrativo en distintas universidades y en salas de redacción de Hispanoamérica, se encontraba con muchos estudiantes que en situaciones bastante peculiares le mencionaban pues que había muerto el uso de las 5W, ¿no? Y citaban a otro docente quien había dado ese enunciado. Dice que la primera vez que se alarmó fue cuando le habían dicho que esas preguntas viejas ya habían claudicado, y se lo confirmaban. Le decían que las 5W ya no servían para nada. En esto pues es muy claro Roberto, y nos dice que a partir de esos descubrimientos a él se le ocurrió transformar la clase, los objetivos de esa clase, las causas y consecuencias del periodismo narrativo en una reivindicación, en una actualización y ampliación de esas viejas preguntas que estaba convencido en ese momento que eran más válidas que nunca. Ahora vamos a empezar a involucrarnos en cada una de esas preguntas que conforman las 5W. Nuestro primer enunciado va a ser el qué. Así que iniciamos con una cita del autor, aludiendo pues a George Orwell, en el que nos menciona que la negación de los hechos lleva a la dictadura de un poder que termina controlando las mentes, tergiversando el pasado y decidiendo el futuro. Una cita que va a reivindicar cada uno de los pasajes en el que nos da consejos Roberto, pero a la vez se despacha en hacer crítica a todo lo que está sucediendo en cada uno de los medios que se dedican pues a imprimir y a difundir noticias en cualquier medio, ¿no? Entonces, para Roberto, un artículo periodístico debe responder a las preguntas pues que hemos venido discutiendo, y que aparece por ende una sexta pregunta que va a adosar como un componente más, y en muchos casos el más importante, que va a ser el cómo, ¿no? Entonces, ese cómo es la forma en que una historia se entiende, muestra qué está pasando, cuál es el problema, cuál es la situación y cuál es el drama.
Así que retomemos y acerquémonos a ese primer punto que nos compete y va a ser el qué. Es importante tener en cuenta a la hora de sumergirnos en cada uno de los elementos es que Roberto Herscher va a manejar unos niveles en cada una de las W. Así que para empezar con el qué, Roberto nos menciona que en su primer nivel nada es más personal ni involucra tanto las ideas, preconceptos y prejuicios del periodista con la historia y sus fuentes como el simple y aparente objetivo: esto pasó. ¿Sí? Entonces, en este qué vamos a empezar a descifrar cada uno de esos detalles del hecho, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Y aquí es importante cada uno de estos niveles porque nos van a guiar, nos van a resolver conflictos y van a permitir que nosotros no omitamos información. Entonces, cada uno de estos niveles quizás son para Roberto los puntos a los que se debe ir llegando cuando se está narrando una situación. Entonces, en ese primer nivel vamos a estar discutiendo qué pasó. Y ustedes pueden allí imaginarse un montón de hechos que suceden a diario en cualquier ciudad del país, ¿no? Un robo, una violación, un asesinato, un mal día para los vendedores que son desalojados de un lugar y un sinnúmero de historias que en países como el nuestro abundan. Pero en ese primer nivel va a estar mucha información que se mueve a diario y quizá en esos niveles que empieza a discutir Roberto vamos a encontrar pues otros asuntos, ¿no? En este caso el segundo nivel del qué va a ser en donde empecemos a contar por dónde seguir y cómo terminar pues ese hecho que queremos llevar a los ojos pues de nuestros lectores. Así que es importante entender que el qué no solamente es un detalle de titular, sino que encierra un sinnúmero de condiciones, de guías que van a permitir pues que nuestro relato termine llegando a mostrar esas realidades de cada uno de los personajes que queremos retratar y darle voz, como menciona Roberto. Pasando al quién, una pregunta profunda y muy compleja. Vamos a ver a fondo pues lo que merece resaltar e importante para contar historias diversas. Es el que permite meternos en distintas percepciones, en distintos recuerdos y puntos de vista de gente diferente a nosotros. Permite incluir géneros, clases, etnias, nacionalidades, religiones, identidades distintas en el centro de nuestras narraciones. Contar su historia. Elegir, en definitiva, con quién, entre todos los personajes de una historia, queremos que se identifique el lector. Entonces, es importante reconocer en este punto que hay dos escenarios para el quién en la postura de Roberto Herscher. Una, el quién esencial del periodismo, que es el lector, y otra, quién somos nosotros,
En esta, el periodismo va a ayudar en su conjunto a formar, deformar y conformar la mentalidad, prioridades, intereses y las distintas identificaciones de la sociedad a modo general. En esas historias que contamos, las noticias que damos, hay definiciones de qué es importante e interesante, y eso quiere decir que nos importa, que nos interesa, haciendo ahí énfasis en ese nos, porque el quién viene a ser un elemento colectivo que se desprende de un ejercicio totalmente subjetivo, que es la escritura de el amigo periodista, y en este caso nosotros, que vamos a empezar a afrontar que en las historias que leemos en diarios, en revistas, en noticias, en informativos, ¿quién se indigna? ¿Quién sufre? ¿Quién alcanza el triunfo a pesar de las adversidades? ¿Quién llora por no ganar, pero acepta con dignidad la derrota? ¿Quién clama justicia? Pues van a ser los nuestros. Entonces es importante allí reconocer ese nos como un ejercicio totalmente colectivo que parte pues de la escritura, en este caso pues del periodismo narrativo en el que estamos hoy interesadísimos. Una de las armas que mencionaba Roberto, efectivas para democratizar una sociedad, es vencer esas barreras mentales y lograr una mínima armonía social, en donde podamos identificarnos con las historias de los otros, que entendamos sus recuerdos del pasado, su forma de percibir el presente, sus anhelos, sus miedos del futuro, y no solo que lo entendamos, que reconozcamos dentro de nosotros sentimientos y recuerdos similares. Toda una contestación de alteridad en tiempos en los que hablar de empatía ya viene a ser un asunto bastante corto ante todos los fenómenos y eventos de contrapoder en los que aparecen un sinnúmero de grupos que intentan reivindicar cada una de sus luchas y que empiezan a hacer memoria, a mostrarnos que hay un montón de silencios que han sido patrocinados por unos cuantos que quieren silenciar, que quieren borrar, no solo físicamente a las personas, sino de la memoria. Entonces, el primer nivel de el quién va a mostrarnos una información superficial, es decir, encontraremos allí quién hizo qué a quién o quién dijo qué de quién, que permitirá identificar a los protagonistas de los hechos, a los autores y los objetos de las citas. El segundo nivel, que es de total profundización, vamos a entablar un asunto que se mueve desde la verdad, ¿no? ¿Quién en realidad termina siendo pues el personaje de nuestro relato? Allí vamos a intentar pues desde cada una de las facetas, el personaje singular, el personaje poderoso, el personaje representativo, identificar unos factores bastante interesantes que van a ser movidos por muchas preguntas también, ¿no? En el caso del personaje singular, porque es interesante, único, capaz de despertar la curiosidad de los lectores. ¿Cuánto se le conoce? ¿Cuánto se le admira, estima, envidia o desea? Esos asuntos que van a desaparecer de el carácter subjetivo de solo mencionar el nombre y creer pues que ese es el quién. Bastante curioso que sigue moviéndose esa dinámica en nuestros diarios locales, nacionales, en el que solo se menciona un nombre
cuando el asunto tiene el interés nacional, coloquémoslo en mayúscula, y cómo cuando se necesita desviar, mentir, algunos periodistas con ética bastante cuestionable, pues ahí sí utilizan todas las pesquisas que tenemos hoy aquí, ¿no? Entonces, en ese caso, el poderoso, que es el que les da los lujos a estos chicuelos, pues van a entender y van a aparecer en sus relatos bajo preguntas un poco más interesantes, espesas, como quieran ustedes también mencionar, entender. Y es: ¿qué poder, influencia, prestigio, autoridad tiene? ¿Qué cargo ostenta? ¿Qué está bajo su autoridad? ¿Qué alcance tiene sus promesas o amenazas? Igual con personajes representativos, ¿no? ¿A qué grupo pertenece? ¿Lo siguen o obedecen? ¿En nombre de quiénes habla? En esta W, el primer nivel para llegar a ese cómo va a ser, pues, en qué lugar sucedió el hecho. Y allí ustedes le pueden colocar el nombre de la ciudad que quieran. Y se transportarán allí, no tendrán idea, sucederán muchas cosas, pero será esa primera instancia, eso superficial que nos recuerda y repite Roberto a lo largo de este capítulo. En el segundo nivel de profundización vamos a tener que ahondar ya en ese lugar de los hechos y el lugar del anuncio, ¿no? Entonces, aquí es bastante importante asumir, pues, que podemos escribir en Neiva de una situación que se ha presentado en el país más recóndito. Allí la descripción va a ser un salvavidas impresionante y va a ayudar a que los lectores encuentren ese punto en el que coinciden con el lenguaje universal, ¿no? ¿Cómo es el lugar? Allí es donde todos los detalles van a traer muchas coincidencias que van a tomar esa historia como suya desde cada una de esas semejanzas que encuentren en palabras, en hechos, en la ubicación de ese lugar, en cómo está ambientada la escena que se está describiendo. Y un tercer nivel que va a ser el de expansión, en donde allí hay un asunto casi sensitivo, ¿no? Cómo le damos a conocer el lugar a nuestro lector, de qué forma lo describimos. Esos detalles van a ser muy, muy, muy vitales para ayudar a la comprensión, a entender el contexto como ese mundo de otro lugar, ¿no? Llevar al lector al lugar donde suceden los hechos, con los 5 sentidos. Lugares con contextos y formas diferentes que pueden ayudarnos a entenderlo de aquí, que pueden acercar a las personas a un pensamiento crítico que quizá no habían escuchado en otra voz, pero que en esta tiene todos los detalles de lo que han vivido y de lo que quieren que se cuente, y que les va a permitir, de cierta manera, al lector coincidir, ¿no? Y es solamente una tarea que puede el escritor realizar satisfactoriamente si entiende que el cómo, que el qué, el quién, el dónde tienen que ir en distintos niveles para lograr, pues, esa sincronía con los demás, ¿no? Entonces, lo doméstico y lo exótico que mencionamos al inicio
de esta W va a mostrarnos que debemos saber ver y reflejar lo extraño dentro de lo doméstico, reflejar lo humano y lo propio dentro de eso que puede resultar exótico. Jamendo.com. En esta W, el primer nivel para llegar a ese cómo va a ser pues en qué lugar sucedió el hecho. Y allí ustedes le pueden colocar el nombre de la ciudad que quieran. Y se transportarán allí, no tendrán idea, sucederán muchas cosas, pero será esa primera instancia, eso superficial que nos recuerda y repite Roberto a lo largo de este capítulo. En el segundo nivel de profundización vamos a tener que ahondar ya en ese lugar de los hechos y el lugar del anuncio, ¿no? Entonces aquí es bastante importante asumir pues que podemos escribir en Neiva de una situación que se ha presentado en el país más recóndito. Allí la descripción va a ser un salvavidas impresionante y va a ayudar a que los lectores encuentren ese punto en el que coinciden con el lenguaje universal, ¿no? ¿Cómo es el lugar? Allí es donde todos los detalles van a traer muchas coincidencias que van a tomar esa historia como suya desde cada una de esas semejanzas que encuentren en palabras, en hechos, en la ubicación de ese lugar, en cómo está ambientada la escena que se está describiendo. Y un tercer nivel que va a ser el de expansión, en donde allí hay un asunto casi sensitivo, ¿no? Cómo le damos a conocer el lugar a nuestro lector, de qué forma lo describimos. Esos detalles van a ser muy vitales para ayudar a la comprensión, a entender el contexto como ese mundo de otro lugar, ¿no? Llevar al lector al lugar donde suceden los hechos, con los 5 sentidos. Lugares con contextos y formas diferentes que pueden ayudarnos a entenderlo de aquí, que pueden acercar a las personas a un pensamiento crítico que quizá no habían escuchado en otra voz, pero que en esta tiene todos los detalles de lo que han vivido y de lo que quieren que se cuente, y que les va a permitir de cierta manera
al lector coincidir, ¿no? Y es solamente una tarea que puede el escritor realizar satisfactoriamente si entiende que el cómo, que el qué, el quién, el dónde tienen que ir en distintos niveles para lograr pues esa sincronía con los demás, ¿no? Entonces, lo doméstico y lo exótico que mencionamos al inicio de esta W va a mostrarnos que debemos saber ver y reflejar lo extraño dentro de lo doméstico, reflejar lo humano y lo propio dentro de eso que puede resultar exótico. ¿Cuándo? Cuarta pregunta que vamos a empezar a discutir en este momento. Para Roberto, en los diarios todo es ayer, en los informativos de la televisión es hoy, en las páginas web actualizadas al minuto es hace unos instantes. Todo son las últimas noticias. No importa cuándo cambien y se desarrollen en los medios informativos, siempre habrá necesidad de conocer las últimas noticias. Después de dar lo último en radio y en televisión, cuando se pensaba que no había mayor acercamiento a la actualidad, surgió la transmisión de noticias por teléfono móvil. La noticia que va a buscar a sus lectores ahí donde estén. Eso es inmediatez. No solo estar disponible ya mismo, sino que las noticias vengan a buscar al cine, a la calle, a gritar y a alertar. Mira lo que acaba de pasar. Pero entonces no todo lo noticioso es lo que acaba de suceder. Lo que sucedió esta mañana para el informativo, lo que sucedió ayer para el diario. Los medios se llenan siempre de nuevos desarrollos de noticias que van haciendo cada vez más viejas. Lo mismo que sucede con el dónde, lo explica Roberto, es lo que controla y acapara las noticias. Con esto deciden cuándo las dan y a quién. El cuándo de la noticia pocas veces es el momento en que se produjo, sino el momento en que se supo y el momento en el que se tiene que dar a conocer. Es cierto, y a la luz de nuestro contexto, sabemos que se guardan noticias por razones bien dadas, ¿no? Como las muertes en accidentes, que debe primero verificarse con la familia de la persona para que un noticiero en su titular más importante no sorprenda a una mamá desesperada, ¿no? Pero también está esa otra ladera oscura en la que muchos periodistas en muchos medios deciden ocultar información cuando quieran, cuando desean, cuando conviene para sus intereses, que hoy se descararon a ser totalmente dependientes de su patrocinador. Es decir, hemos perdido en nuestros medios la imparcialidad. Hoy hay una postura clara y un mensaje de siempre para dar. No hay allí que inventar mucho, todos conocemos pues a qué orientaciones, intereses políticos y económicos trabajan la gran mayoría, mientras unos tantos resisten haciendo un trabajo correcto. Entonces, es el periodista un filtro que debe decidir qué es lo que sabe, si no lo que sabe es noticia, y cómo dar la noticia, y eso lleva tiempo. Pero en muchos casos los tiempos los marca el poder de quien tiene la información. El conocimiento de hechos, decisiones o resultados tienen en ocasiones efectos políticos, económicos y sociales. Es por eso que adelantarse al anuncio oficial no es un juego ni una competencia. Se trata, en cambio, de romper el abuso de poder, que significa guardar una información hasta el momento en que sea beneficioso o menos perjudicial para quien la está guardando.
Así como se atrasan noticias, también se pueden recordar hechos del pasado con fines políticos o sociales. Los medios, los líderes de partidos y grupos diversos y las autoridades usan aniversarios, efemérides, entrevistas con participantes en hechos históricos o la apertura de juicios o prestaciones de denuncias para recordar a la opinión pública hechos y personajes cuya relación con el presente beneficiarán su causa, o eso al menos piensan los actualizadores del pasado. Así que allí, en ese cuando, hay que meterle mucha maña como lectores para captar todos estos detalles que se guarda el escritor, pero que en nuestro caso van a ser muy beneficiosos para no caer en esas estrategias nefastas que no servirán pues para nuestro fin, que son pues precisamente llegar a dar todos los detalles que sitúen a nuestra historia en un relato real, verídico, y que permita a los lectores, a los otros, encontrarse en esas historias que pueden ser universales. Para Hercher, en el periodismo narrativo, la relación entre narración y tiempo va mucho más allá. Muchas veces lo que sucede en una sociedad en un momento determinado de su historia puede fijarse mejor en la memoria por las historias que cuentan los narradores de ficción que por los escritos y reportajes filmados por los periodistas. Esa es una crítica rotunda al poder del nuevo periodismo, en comillas, ¿cierto? Pues en gran manera logró cristalizar el clima, el espíritu de un momento determinado a través de la narración, con herramientas prestadas o robadas de la ficción, de hechos reales que representaban lo que pasaba por las mentes y los corazones de una generación. Como la mayoría de las historias que contamos son de ahora, es el espíritu, la lógica de nuestro tiempo la que debemos entender y reflejar. Pero cuando contamos historias del pasado, menciona Roberto, o cuando en una sesión de nuestro reportaje o crónica viajamos hacia los antecedentes, el origen de alguna situación que pervive o un personaje que sigue actuando, debemos meterlos en la mente, en la lógica y la cultura de otro tiempo. Entonces, allí el cuando empieza a tener un montón de significados dependiendo pues la labor del escritor. Es decir, ese cuando en el hecho noticioso va a tener unas dimensiones de inmediatez, pero el cuando del escritor de crónica que utiliza elementos ficcionales, pues va a ahondar en cómo ese cuando termina dándose a relacionar con el lector en un tiempo real. Siempre va a existir una necesidad de buscar un punto de encuentro con el lector en cada uno de los elementos de las 5W para Roberto Hercher. Ya llegando a los últimos elementos de las 5W, mencionaremos el cómo. Para Roberto, en su obra, la base del periodismo narrativo, como la de cualquier narración, es el cómo. Pero cómo pasó, cómo fue posible, de qué manera, cuéntamelo todo desde el principio, porque si no, no lo entiendo. Es un ejemplo que utiliza nuestro autor, colocando a una persona hablando angustiadísima del otro lado del teléfono. Con ese ejemplo entendemos que para explicar lo que nos pasó, tenemos que entrar a saco en el cómo. Es decir, desde allí nos van a empezar a exigir un sinnúmero de detalles para sacar a flote nuestro relato. En un primer nivel del cómo encontraremos esa ampliación del qué.
tan trascendental en esta obra que estamos estudiando. ¿Por qué razón? Pues porque en un primer momento que mencionábamos el qué, se entendía que en realidad en muchas ocasiones el titular respondía a esta pregunta y los lectores no tendrían que adentrarse en muchas, ¿cómo lo llamamos allí? Especies de detalles, de investigar, de preocuparse y cuestionarse, exigirse, cosa a la que le huyen muchísimos y que terminan cayendo en el juego de la desinformación. Pero entonces, volviendo a los niveles, mencionaremos que en el segundo nivel vamos a encontrar una invitación para el que quiera o pueda adentrarse en el relato de los hechos, saque de allí información que le sirva para adentrarse en otros temas o en su propia vida. En el tercer nivel del cómo encontraremos de esta manera la necesidad y los deseos del lector a los que debemos adelantarnos siempre en nuestro oficio de escritor. Allí vamos a tener que cuestionarnos sobre qué nos pedirá, qué más querrá saber, hasta dónde le cuento para mantener y acrecentar su interés y curiosidad. Adentrarnos en el cómo es siempre un juego de balance imaginario, mencionaba nuestro escritor invitado pues el día de hoy, ¿no? Entonces, en este tercer nivel hay una luz de introspección. Allí es importante y valiosísimo que cada uno de nosotros en nuestro ejercicio intentemos cuestionarnos también como si fuéramos un lector, para no perder esos detalles, para no dejar una sola duda al ejercicio o a la tarea de lectura que va a cumplir esa persona que se acerque a nuestro texto. Bueno, hemos llegado a la parte final de nuestro podcast, esperando que cada uno de los elementos discutidos hoy, que la vida de nuestro escritor abanderado para la jornada haya sido de su interés, esperando que en nuestra próxima sesión encontremos resueltas muchas dudas que dejen ustedes en sus comentarios. Para nosotros ha sido un placer compartir con ustedes la sesión de hoy. Les agradece Luis Fernando Rubiano y esperamos que su tarea de narradores, escritores, reporteros se vea fortalecida en esta sesión y que ustedes logren encontrar más elementos de la obra de Roberto Herscher que les permita encontrar trucos y tips para llevar de forma verídica y leal a los hechos en las que las personas encuentren identidad y permitan que sus voces sean reconocidas por los demás, que su trabajo como reporteros y escritores avive a esos desaparecidos de la realidad que ha sido manipulada por la nueva prensa y sus oficios nefastos de mentir y crear atmósferas pertinentes para unos pocos y no para todos. Feliz tarde y que la vida los premie y les traiga las mejores energías para todos. Chao, chao.